Después de semejante introducción y de la preciosa parte musical que tuvimos, quiero invitarlos una vez más a inclinar los rostros para hablar con Dios y pedirle a Él que al abrir su palabra, Él pueda ser el que nos dirija en esta noche. Vamos a orar. Querido Señor y Padre, a ti venimos en esta noche, Señor, porque sabemos que solo tú eres el que puedes traer paz y esperanza a nuestros corazones. Señor, estamos terminando una semana de trabajo y sin lugar a dudas que llegamos al final de ella, cansados, a veces agobiados, con pocas fuerzas, pero al mismo tiempo contentos porque comienza tu día especial, tu día sábado. Oh Señor, en esta noche quiero rogarte que tú puedas seguir acompañándonos, que tu Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros para que al abrir tu palabra tú puedas hablar a nuestros corazones. Y Señor, que no sean mis palabras las que sean escuchadas, sino las tuyas, porque tu pueblo vino a oírte a ti y no a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Era el 4 de enero, hace ya 20 años atrás, 4 de enero del año 94, con algunos de mis amigos de mi pueblo Bellavista, donde crecí en la provincia o la República de Corrientes, si me permiten decirlo así, habíamos decidido hacer una travesía por el río Paraná. Y durante algún tiempo habíamos pedido permiso a mi papá que nos dejara ir, pero mes tras mes él decía no y no. Algunos de ustedes pueden llegar a conocer a algunos de mis hermanos, Kenito y Tito, quien hace poco estaba aquí trabajando. Los tres, nosotros tres, más otros 2 amigos más de Bellavista, decidimos ir al río Paraná y queríamos hacer una travesía de 90 kilómetros a través del río. Nos llevó mi papá, nos dejaron en unas piraguas bastante arriba y empezamos la travesía. El día estaba espectacular, el sol resplandeciente. Tuvimos momentos pero muy lindos y divertidos. Cruzando por el río, atravesando las islas. En algunos momentos habían cardúmenes de peces alrededor nuestro. Bajamos con los remos así como con muchas ganas, ¿no? A darle algunos sábalos que habían por allí, a ver si podíamos agarrar alguno como para almorzar. Rompimos los remos en realidad. Y la cosa se puso más difícil. Después del mediodía, después de haber comido algunas de las cosas que teníamos, y cuando atravesábamos desde una margen del río Paraná hasta el otro lado, justo cuando íbamos por el medio, en una zona bien pero bien ancha del río Paraná, empezamos a ver que se acercaban algunas nubes. El tiempo se puso cada vez más feo, empezó a soplar el viento y de golpe empezaron a llegar las olas y más olas todavía. Si algunos de ustedes han alguna vez andado en una piragua o esos pequeños kayaks, pero que son abiertos arriba, saben que apenas van un poquitito así por encima del agua. Y cualquier ola que pueda haber es muy peligroso porque enseguida te puede te puede hundir. Pues las olas empezaron a soplar, las olas empezaron a pegar contra las piraguas, el viento empezaba a soplar un poco más y aquellos pequeños como kayaks íbamos 3 en uno y 2 en el otro. Tratamos todo lo que pudimos de ponerlo frente a las olas. Pero recuerdo muy bien que hubo una ola que entró y vino simplemente cuando el viento nos dobló un poquitito y la segunda simplemente nos sepultó. Y mi hermano Milton San, o Tito, dijo en aquel momento, nos hundimos. Y sí, literalmente en un instante estábamos todos nadando, porque aquella pequeña embarcación se había hundido. Empezamos a luchar por mantenernos por encima del agua y recuerdo muy bien cómo frente a mis ojos se iba una bolsa con pan flotando. Y cuando somos 5 varones y tenemos que comer eso durante varios días y ves la bolsa del pan flotando, ¿te imaginás que se te fue el desayuno, el almuerzo y todo lo que venía después? Y a pesar del temor que teníamos en ese momento, recuerdo que yo dije, yo agarro una y salí nadando y agarré por lo menos una. Pero cuando la agarré vi que chorreaba agua del río Paraná. El que tenga oídos, entienda.
Amo el río Paraná, pero no es uno de los ríos más cristalinos que pueda haber en el mundo, por decirlo así. La cuestión es que por una hora luchamos contra la corriente, luchamos contra las olas para poner la única embarcación que había quedado todavía arriba para que no se hundiera, para que no quedemos todos debajo del agua. Pero ni siquiera podíamos tocar la que estaba arriba, porque si la tocábamos también la hundíamos. Así que nadamos por una hora hasta que pudimos llegar a la costa. Pero recuerdo muy bien que tenía temor. En un momento mi hermano Kenito dijo, mirando a todos los otros que estábamos allí, ¿alguno no oró? ¿Cómo? ¿Alguno no oró? Y todos lo miramos que... Por supuesto que estamos orando desde que... Una hora después habíamos llegado recién a la costa. Ese día tuve mucho miedo de que por ser yo el hijo mayor y haber insistido tanto para que mi padre nos dejara ir, estando con 2 de mis hermanos y 2 amigos más, 5 muchachos de la iglesia que crecimos juntos, fuimos a conquistadores toda nuestra vida juntos, que pudiéramos haber muerto aquel día. Pero lo peor de todo es que en el año 94 yo ya era pastor. Y en ese momento yo debiera haber podido alentar a los demás o ayudarlos a poder orar y mantenernos firmes espiritualmente, pero no lo hice. Porque estaba más preocupado por mantener mi nariz por encima del agua que en animar a los demás. Saben, en la Biblia hay una historia que de alguna forma es semejante. Hubo un hombre que también sufrió un naufragio. Claro, en la embarcación de él iban un poquito más de gente que en la mía. Nosotros éramos 5. En la embarcación de él había 276 personas, poquito más. Pero también naufragaron. Pero antes de naufragar, este hombre fue capaz de poder animar y de desafiar a la gente que estaba con él y darles ánimo. Algo que yo no pude hacer. ¿Por qué? Tal vez porque este individuo de la historia que vamos a ver en esta noche tenía algo que yo no tenía. Y él lo dice en el libro de Hechos, capítulo 27. Voy a pedirles que me acompañen, por favor. Hechos, capítulo 27. Para aquellos que tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias o como decimos en algunas otras partes, turn on your Bibles. Enciendan sus Biblias, si quieren decirlo de otra forma. Lo que sea más fácil, pero búsquenlo, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 27. Hay una historia aquí del apóstol San Pablo cuando estaba siendo llevado hacia Roma y mientras iba camino a Roma, ustedes conocen bien el relato. Tuvieron tormenta por muchos días en los cuales no comían, donde habían perdido totalmente la esperanza, según dice Lucas, que ya habían perdido toda esperanza de poder ser salvos. Pero Pablo puede hacer algo que el resto no puede. Acompáñenme y vamos a leer juntos en el libro de Hechos, capítulo 27, y me gustaría que leyéramos desde el versículo 21. Dice la palabra de Dios, y leo de la versión Reina Valera 60. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Y continúa, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Notan? En medio de todo el problema y de la desesperación que había entre las 276 personas, había uno que se podía mantener firme, Pablo, que fue capaz de desafiar a todos los que estaban con él a tener ánimo. Algo que yo no pude hacer con los 4 otros que me acompañaban en mi pequeña travesía. ¿Qué tenía Pablo? ¿Qué tenía Pablo que él podía desafiar a los demás a no perder la confianza? Acompáñenme, por favor, y vamos a leer algunos versículos en un instante. Pero antes de leer este versículo,
me gustaría poder contarles una pequeña historia, una anécdota. Hace algunos años, cuando estudiaba en la Universidad de Andrews, desde el año 2000 en adelante estuve por allá 3 años haciendo la maestría. En un momento fue una convención de Youth Specialties, donde había una convención de jóvenes de muchas denominaciones, unos encuentros muy interesantes para poder aprender. Y después de haber estado en esa convención, decidí, tenía unos días libres y quería ir a visitar a mi novia, Ingrid, quien es mi esposa, y bueno, la mamá está aquí, así que tengo que decir cosas buenas solamente. Quería ir desde la ciudad de Nashville hasta Washington, D.C., hasta Maryland, donde vivía mi esposa. Y como estaba tan corto de dinero, ¿vieron cuando uno es estudiante no tiene mucho dinero, no? Ustedes capaz que tengan, en mi caso yo no tenía nada. Es más, en ese momento solamente tenía en el banco $100. Y el pasaje para ir desde Nashville hasta Washington, D.C. costaba 50. Así que la mitad de mi capital estaba por invertirlo en mi novia. Después de pensarlo un poco, la decisión no costó tanto, dije, compro el pasaje. Y el Señor proveerá o veremos qué hacemos cuando volvamos, ¿verdad? Cosas que uno hace cuando está soltero nomás así. Total, comeremos no sé qué, pero seguiremos haciéndolo. Así que me fui a comprar el pasaje y si alguna vez estuve en Estados Unidos y viajó en una compañía de buses que se llama Greyhound. ¿Alguno alguna vez viajó en ellos? No se lo aconsejo a nadie, ¿ok? Por las dudas. Comparado con los colectivos de Argentina no tienen ninguna comparación. Es como los autobuses de Estados Unidos, que es sentarse como en una tabla dura de piedra. Esa era mi impresión, por lo menos. Así que me fui, pero estaba contento. Con tal de ir a visitar a la novia, vale lo que sea. Vamos para allá. Además es lo único y lo más barato y lo que puedo pagar. Así que fui, compré el pasaje y cuando llegué con mi maleta para irme, con mi valija, estoy con ansias de subir y ya estoy ahí esperando y voy para subir y le muestro el pasaje y me dice, no puede subir. Le digo, ¿por qué no? Mire, acá está mi nombre, de Nissan, yo pagué, ¿puedo subir? No puede, me dice. ¿Y qué me falta? Me dice. En inglés me dice, you need a name tag. ¿Lo qué? Mi poco inglés no daba para tanto. Name tag. And what is that? ¿Qué es eso? Name tag. Y me mira de vuelta, ¿me lo puede explicar 10 veces? No lo voy a entender, no sé esa palabra. Name tag, me dice. Entonces agarra otra maleta y simplemente saca y me muestra que un name tag es ¿qué cosa? Es un pedazo de papel donde está escrito tu nombre, que se lo pegan a la valija o se lo atan para que si en algún momento la valija se pierda, puedan llegar a encontrarlo. Y le digo, pero no importa, mi valija no se va a perder. Me dice, no, usted no sube si no tiene su maleta un name tag. Y ya se iba, yo no quería perderme el único colectivo que había. Me dice, vaya que lo espero, voy, busco, me dan un papelito, lo hago. Y me dice, es que esto es muy importante, porque si su valija por algún momento queda extraviada, con la compañía nos vamos a encargar de encontrarlo para que su valija no se pierda. Esto identifica que la valija le pertenece a usted. ¡Wow! Pensé yo, nunca vi algo así en Argentina, pero bueno. Todo se aprende en la vida. Me fui a buscar mi name tag y se lo puse. Y me dijo, pase. ¿Saben? De alguna forma creo que Pablo no tenía miedo cuando estaba allí a punto de naufragar, por lo que dice el versículo 24. Vengan conmigo. Miren lo que dice la palabra, el versículo 23. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pablo dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. Pablo no tenía ninguna duda que él le pertenecía a Dios. Y no importa por qué problema pueda uno estar pasando en la vida, cuando yo sé que le pertenezco a Dios, no hay temor. No tengo temor de desafiar a otros para que también crean en este Dios, porque yo le pertenezco a Dios. Si me permiten decirlo, es como si Pablo tuviera una etiqueta así puesta en el pecho o en la frente que dice, pertenece a Dios. Y Dios no pierde las valijas como pierden las compañías de aerolíneas. No sé si han visto alguna vez. ¿Ayer fue jueves? Ayer, sí. No, yo llegué el miércoles, ya no sé ni cuándo llegué, perdón. El miércoles de noche cuando llegué,
venía conmigo una muchacha también, había sido que veníamos juntos desde Estambul, yo no sabía, una muchacha que es de aquí de la villa, Schneider, no me acuerdo el nombre, no sé si está por aquí esta noche. A mí me llegaron mis maletas, a ella no. Perdón, le llegó una y la otra no, más raro todavía, ¿no? Pero muy a menudo pasa que una valija llega y la otra simplemente sigue dando vueltas. Y uno tiene que acostumbrarse simplemente a la realidad. Pero ¿saben? A Dios no le pasa eso. Pablo estaba seguro y no tenía miedo porque él sabía que le pertenecía a Dios. Y Dios sabe exactamente dónde estás. En el lugar del mundo donde me toca trabajar ahora, en la ventana 1040, muchas veces uno tiene temor de un montón de cosas. Pero cuando uno recuerda que le pertenece a Dios y que Dios es el que me ha mandado a este lugar, no hay motivo para tener miedo. Si le pertenezco a Dios, si le he dado mi vida, Él va a tener cuidado de mí. Pablo no tenía miedo y podía desafiar a los demás a no tener temor porque él sabía que le pertenecía a Dios. Él le había dado su vida al Señor Jesucristo camino a Damasco, ¿recuerdan? Y desde ese día, Saulo fue un hombre diferente. No hay por qué temer cuando nosotros recordamos que le pertenecemos a Dios. Pero déjame preguntarte, ¿a quién le perteneces vos? ¿Todavía te perteneces a vos mismo o ya tomaste la decisión de entregarle la vida al Señor Jesús? ¿Todavía seguís pensando en lo que vos querés hacer en la vida o ya decidiste entregarte totalmente a aquel que nos compró con su sangre para que pudiéramos ser salvos? ¿A quién le perteneces? Espero que ya hayas tomado la decisión de darle la vida al Señor Jesús, porque cuando le pertenecemos a Él, de verdad, no hay ningún motivo para tener miedo. Hace algunos años atrás, viajando por la ventana 1040, me invitaron a tener unas conferencias en un país donde no había tantas libertades. Bueno, en varios de ellos no hay muchas libertades, para ser honesto. Y viajamos con dos pastores amigos. Ellos conocían el idioma, yo no tenía ninguna idea del idioma, absolutamente nada. Menos que en estos días, hoy hablo apenitas algunas palabras como para meterme en problemas, nada más, y Julia puede atestiguar de lo que digo. Pero la verdad es que me llevaron, tuvimos un fin de semana donde mi tarea era poder incentivar a la gente de aquel lugar, de todo el país, para que pudieran compartir a Cristo, para que no tuvieran temor de testificar de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Y me acuerdo que disfruté predicando cada día, entregando el corazón, como cuando uno viene de afuera, ¿vieron? Total, yo predicaba y me iba. No hay ningún problema, hablé todo lo que dije, terminamos y el domingo partimos. Habíamos venido en avión, pero la vuelta era por tierra. Fuimos de un pueblo a otro, en aquellos lugares hay algo que llaman taxis, que son autos normales nomás, no es que tienen nada de otro mundo, pero cualquier auto es un taxi por allá. Simplemente estirás la mano, ¿verdad, Julia? Estirás la mano y si tiene lugar te carga y te dice cuánto te cobra y todo auto es un taxi. Lindo sistema. Hay muchos taxis. A mí todo el tiempo me extiende la mano también para que pare. Pero en aquella oportunidad, mientras viajábamos, pasábamos de un auto a otro auto, íbamos avanzando y avanzando, pero estaba muy lejos. Los caminos en aquella época y en aquel lugar muy malos, se hizo de noche. En el medio de las montañas había nieve. La verdad que cada vez me empezaba a sentir un poquito más como que... En aquella zona donde estábamos transitando es una zona donde hay mucho tránsito de droga, que viene de alguno de otros países que están por ahí al lado, que son grandes productores de droga, y pasa a este país donde yo estaba. Así que como a la 1 de la mañana mientras viajábamos, de golpe alguien paró el auto. Yo venía como dormido, y cuando abro los ojos lo primero que veo es gente que rodea el auto con ametralladoras apuntándonos. Linda forma de despertar, ¿verdad? Welcome. Y por supuesto despertás y lo único que haces es quedarte así por las dudas porque ni sabes lo que está pasando. Escuché que mis colegas estaban hablando en ruso, pero como no entiendo nada me quedé más quieto todavía. Lo siguiente que veo es simplemente que la gente que está con las ametralladoras empiezan a alumbrar en la cara a uno y al otro así. Muy lindo cuando te alumbran en los ojos cuando recién despertaste. Y cuando tienen ametralladoras un poco más divertido todavía.
digamos que inspiran un poco de respeto, ya que, ¿qué vas a hacer? Y por supuesto los que estaban allí empezaron, no sé si puedo bajar, creo que voy a dar problema a lo de las cámaras por a ver si me siguen. Empezaron así a alumbrar a uno, al conductor, al otro amigo que estaba al lado, siguieron al otro y me alumbraron a mí. ¡Tum! Y de todos los que estaban sentados en ese lugar, al único que pidieron pasaporte fue a mí. ¿Por qué será? Tal vez mi vestimenta me delataba que era extranjero, que era de afuera, por supuesto, todo decía que era extranjero. La barba, bueno, diferente barba la que usan por aquellos lugares. Me piden el pasaporte, entrego, miran. En ese momento viajaba con mi pasaporte uruguayo, así que se quedaron mirando, miraban el pasaporte, se lo mostraban unos a otros. ¡Wow! Finalmente discutieron, abrieron el baúl para ver si llevábamos algo, mostraron y cuando salimos dicen estaban viendo si llevábamos drogas. 4 hombres solo a la 1 de la mañana en las montañas, ¿qué están haciendo? Claro, llevando droga, por supuesto. O predicando el evangelio. Más o menos lo mismo. Nos dejaron ir. Hicimos unos kilómetros y llegamos a la frontera de este país con el siguiente país al que teníamos que pasar. Cuando llego a la frontera de ese otro país, el señor que recibe el documento dice, de Uruguay. O sea, aquí no pasa. ¿Por qué? Le digo, tengo visa para entrar, todo sí, pero aquí en este lugar nunca pasó nadie de Uruguay. Es más, dice, Uruguay no es un país. Muchas gracias por avisarme. ¿Cómo que Uruguay no es un país? Dice. Se terminó la historia. Menos mal que donde él estaba hablando en la oficina, al lado de la cabeza de él había un mapa del mundo. Y el pastor que me acompañaba le dice, mirá, Sudamérica, acá, mirá, ¿viste este puntito acá? Uruguay. Ah, dice. Pero por acá nunca pasó un Uruguay, así que él no pasa. Nunca tuvimos ningún Uruguay, así que no pasa tampoco. Saben, a veces cuando viajo de noche visitando un país y otro, hay situaciones que son a veces difíciles y algunas que no puedo contarles todavía. Pero más de una oportunidad me pregunto, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy en otro lugar? ¿Quién me mandó a meterme en estos problemas que cada vez que me ven me quieren revisar todo? Pero hay una cosa que es cierta. Cuando uno está sirviendo a Dios, el miedo desaparece. Miren a Pablo. Ahí en Hechos capítulo 27, versículo 24, Pablo le dice a la gente que venía con él, miren lo que dice. Perdón, versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Hay algo muy especial en saber que estoy sirviendo a Dios. Cuando sirvo a Dios, y la palabra servir y adorar muchas veces se mezclan en algo muy similar. Cuando sirvo a Dios hay temores que desaparecen, porque el que me manda es el que me sostiene. Si el Señor me ha mandado a estar en este lugar, sé que Él me va a proteger. Yo no entiendo cómo, pero no es mi responsabilidad cuidarme a mí mismo. Él me va a cuidar. Y a veces el Señor permite que hagamos algunas cosas que jamás imaginamos que podíamos hacer en la vida, como pasar literatura que no está permitida de un lugar a otro, arriesgarnos a llevar semejante cantidad de libros como para que nunca más me dejen entrar en el país, ¿verdad, Julia? Y simplemente esperar que la policía abra mi maleta y la abren y estás orando diciendo, Señor, que no meta los dedos más abajo que 1 centímetro. Porque de ahí para abajo comienzan todos los libros prohibidos. Y el policía mete la mano hace algunas semanas atrás y simplemente levanta la primer ropa. Y me dice, ¿qué tiene? Cosas personales. Y algunas tarjetitas de regalo, le digo. Ok, vaya, me dice. Amén. ¿Por qué? A veces nos atrevemos porque sabemos que estamos trabajando para el Señor y aquel que es el Rey del universo.
porque Él es el que nos manda y estamos cumpliendo órdenes de Él que están por encima de todo gobierno o de toda autoridad humana. Pablo no tenía temor en medio de la tormenta, en medio de ese ya a punto de pasar naufragio, porque él sabía que le pertenecía a Dios, porque él sabía que servía a Dios. Tercero, Ingrid me decía, decímelo una vez más. Dale, decímelo una vez más. Chicas, ¿saben a qué me refiero o no? Perdón, tendría que preguntar a los novios. ¿Alguna vez te dijeron así a vos o no? Decímelo una vez más, ¿no? ¿No? Ahora ella dice que no. Ok, está bien, hago otro ejemplo. No, perdón, no quise ponerte en aprietos. Decímelo una vez más. Pero ya te lo dije un montón de veces. La semana pasada te lo dije. ¿La semana pasada? Es que quería escucharlo una vez más. Pero si ya sabes que te amo, ¿para qué? Decímelo una vez más. Dale. Tantas veces me insistía Ingrid que se lo dijera una vez más. Y no era problema de ella, sino problema mío que yo no lo decía suficientes veces, ¿ok? No le estoy echando la culpa a ella, era problema mío. Que trabajando en la imprenta de la Universidad de Andrews, en Lithotech, teníamos unos papeles enormes y yo trabajaba ahí durante, iba a las clases a la mañana y a la noche trabajaba en la imprenta, que algunos papeles por ahí salían manchados, entonces tomé uno de esos grandes y una noche agarré y escribí con mis dedos así de grande, te quiero, así. Y dije, acá tengo la respuesta. Lo dejé secar, una de esas noches salí viajando hasta Washington, 9 horas y media para llegar allá. Llego y antes de volverme el domingo le digo a Ingrid, tengo algo para vos por esa pregunta que siempre me haces. ¿Qué me hiciste? Un regalo, le digo, espectacular. Y saco el papel, te quiero. Y la próxima vez que quieras que te lo diga, mira el papel y listo. ¿Fantástico o no? Hombres, defiéndanme por lo menos ustedes. Genial. Debe ser porque yo nací entre 4 varones que no tengo mucha cultura con las mujeres, pero me dijo, no. ¿No qué? Pero cuando quieras saber si te quiero o no, mira el cartel, ahí está, soy yo. Yo puse Dennis, es con mi dedo, lo puse ahí. Soy yo. No, me dice. ¿Pero por qué no? Si está ahí. Es que no es lo mismo. ¿Sabes? Dice Dennis, nosotros ya hemos estado de novio hace varios años. Era verdad. Y yo no, digamos que no planteaba nada más adelante, ¿no? Y si la gente empieza a preguntarme y me dicen, Dennis, ¿qué va? Me preguntan, Ingrid, ¿y tu novio no te dice nada? No. ¿Qué planes tienen para el futuro? Claro, a mí no me lo preguntan, se lo preguntaban a ella. Y como toda muchacha que ya está en edad, las presiones llegaban cada vez más. Y Ingrid recuerdo muy bien que me dijo, cuando todo el mundo me pregunta cosas y cuando algunos de mis amigos todavía me hace tener un poco de miedo acerca de nuestra relación, lo que me devuelve la esperanza y me da confianza es recordar que vos me decís te quiero. Cuando vos me decís te quiero, puedo mirar al futuro y no tengo temor de lo que viene. El cartel no servía. Las palabras marcaban la diferencia. ¿Por qué Pablo no tenía temor? Vengan conmigo una vez más. Hechos capítulo 27, versículo 24 y 25. Pablo no tenía temor porque había algo más importante en su vida. Diciendo Pablo, versículo 24, Pablo estaba mencionando que un ángel se le había presentado, ¿verdad? Y él dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegaban contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo no tenía temor porque había escuchado la voz de Dios clara, diciéndole que Él lo amaba, que Él lo iba a proteger y que todavía tenía un propósito de llevarlo desde ahí hasta Roma, que todavía tenía que comparecer ante César, que tenía que testificar a otra gente. ¿Por qué tener miedo en la vida cuando escucho a Dios hablándome y contándome que Él me ama, que Él me protege y que Él tiene un plan para mi vida? ¿Por qué?
¿Quién puede darme temor si sé que Dios me ha hablado? En esta semana vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero uno de los grandes problemas que tenemos hoy los cristianos es que nos hemos olvidado lo que es escuchar a Dios. Y como no sabemos lo que es escuchar a Dios, vivimos con miedos que son totalmente innecesarios. Como dijo Ingrid, mi novia y esposa hoy, cuando escucho te quiero, miro al futuro y no tengo ningún temor. Pablo no tenía temor porque esa noche había estado un ángel de Dios con él que le había dicho: no te preocupes, nadie va a morir, vos tenés que llegar a Roma todavía. Cuando vos y yo tenemos tal comunión con Dios y escuchamos a Dios hablándonos al corazón, ¿por qué vamos a tener miedo? Es más, podemos desafiar a todos los que están allí a confiar en ese Dios que nos ha hablado. ¿Has escuchado a Dios últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchaste? ¿Qué te dijo? ¿Cuánto tiempo hablaste con Él? Pablo no tenía temor, porque habitualmente escuchaba a Dios. Esta no era la primera vez que había escuchado a Dios. Él estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Espero que en tu vida puedas haber escuchado a Dios más de una vez para poder desafiar a otros, atreverte a desafiar a otros. Pero hay una más, la última. En agosto del año 2000, me gusta contar historias por las dudas si no se dieron cuenta, por las dudas. Agosto del año 2002, ya llevábamos como 2 años y algo de novios con Ingrid. Había llegado el momento en que había que tomar decisiones, lo sabía, las presiones también me llegaban a mí. Pero por creer en Dios quería tomar la decisión correcta, sabiendo no simplemente lo que yo quería, sino lo que Dios aprobaba, porque sabía que de esto dependía mucho del futuro de ella y del mío. Así que decidí hacer algo que tal vez algunos de ustedes lo hayan hecho. Algunos lo llaman un poco extremo, para mí parecía normal, aunque yo nunca lo había hecho todavía hasta ese momento. Decidí irme backpacking, de mochilero, gracias, de mochilero a West Virginia, a una zona que es, se me van las palabras, perdón, el wilderness, una zona, ¿cómo? Salvaje, sí. Natural, donde no hay casas, no hay caminos, no hay senderos, no es como los campamentos, no. Es simplemente un gran parque donde no hay nada dentro y está la vida natural como sea. Y decidí que me iba a ir de mochilero solo, porque para hacerla hay que hacerla bien, ¿verdad? Porque quería tener varios días para poder meditar, para poder caminar, para poder simplemente poder hablar con Dios y escuchar la voz de Dios y saber si esto era lo que tenía que hacer y cómo tenía que avanzar. Me fui con mi pequeño auto de 3 cilindros que tenía en aquella época, chiquitito. Me fui hasta las montañas, lo dejé por ahí y salí con mi mochila. Espectacular. Montañas y todo. Pero después de haber comenzado a caminar un poco, empecé a ver que yo no era el único que habitaba ese lugar. Había un montón de arándanos, ¿no? Blueberries. Arándanos. Y había sido que los arándanos no solo me gustaban a mí, sino que les gustaban mucho también a unos animalitos. Unos animalitos que se llaman osos. Que habitaban ahí. Yo era el intruso. Así que empecé a ver que los animalitos estos dejaban los restos orgánicos después que habían comido. Los arándanos, quedaba ahí el resto, saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Y al caminar yo veía y decía, acá hay uno. Y seguía y encontraba otro resto y parece que no lo digerían muy bien los osos a estos. Así que se lo veía bastante abundante. ¿Saben? Caminé y por haber estado en el Club de Conquistadores varios años pensé que no me iba a perder. ¿Cómo me puedo llegar a perder? Para nada. Pero claro, por supuesto, me perdí.
porque ya no veía el cielo, porque había tantos árboles, porque había todo montañas y ya no tenía más ni idea de dónde estaba caminando. Además, mientras caminaba, como no quería que había leído un poco acerca de los osos y sabía que tenía que ir haciendo ruido para que ningún oso se sienta comprometido cuando yo llegaba. Así que, ¿qué empecé a hacer? A hablar solo. Muy lindo. Y empezar a hablar y por ahí cada tanto empecé a cantar. Y si yo canto no va a quedar nadie alrededor, créanme. Nadie. Así que de vez en cuando cantaba un poquito y seguro todos los osos iban a huir de mí sin ningún problema. Y cualquier otro ser humano que hubiera también hubiera huido. Seguí caminando y estuve 5 horas sin ver a ser humano alguno. Me perdí, pero me perdí mal, como dicen. Tanto que no encontraba ni sabía para dónde estaba. Finalmente encontré un vallecito y decidí que me iba a quedar simplemente a dormir al lado de un río. Puse mi pequeña carpa amarilla, chiquitita, para 2 personas. Y hice lo que todo conquistador sabe que no se debe hacer. ¿Verdad? Nunca debes poner una carpa al lado de la carpa, al lado del arroyo, ¿verdad? Menos en las montañas. ¿Todos lo sabemos o no? Por supuesto. ¿Cuánto le hacemos caso? Es otra historia. Como estaba tan cansado, decidí poner la carpita al lado, porque había un pastito tan lindo. Y yo estaba tan cansado que puse la carpita, saqué la comida y la colgué como a 80 metros de distancia por los osos, por las dudas. La colgué varios metros arriba, me enjuagué un poco en el arroyo y me fui a dormir. Y cuando me acosté y estaba listo para descansar, empezó a llover. Qué lindo, ¿verdad? Para dormir. Sí, si no estás al lado del arroyo, sí, tal vez. Y enseguida que empezó a llover, empecé a orar y a decir, Señor, que no llueva más. Y empecé a orar y a clamar, y digo, Señor, yo sé que no tenía que haber puesto la carpa aquí. Y cada vez el río sonaba más fuerte, y cuando el río empieza a subir, las piedras empiezan a sonar. Y sonaban más, y yo sacaba la cabeza para ver si el agua ya estaba al lado. Y llovía, y el agua seguía subiendo. Y le pedí al Señor que por favor parara el agua. Horas antes le había pedido a Dios poder encontrar algún lugar donde poner la carpa y Dios me había contestado. Ahora Dios me contestó y dejó de llover. Seguí controlando el arroyo y el arroyo no subió más. Otra oración contestada. Y cuando de golpe ya estaba listo para dormir, porque ahora ya todas mis oraciones estaban contestadas, escuché un sonido que jamás había escuchado en mi vida. Algo que no se lo recomiendo a nadie, pero sin lugar a dudas te desafío a que te atrevas. Dale si podés. Solito en una carpa, en el medio de la nada, y escuchás ese ruido. Y se viene acercando. Por las dudas, si no conocen ese ruido, ¿no? No me salió bien. Sin lugar a dudas que era el sonido de un oso que se venía acercando. En inglés la palabra es growling. Y venía. Y venía. Y se lo escuchaba. Yo ya estaba acostado y en aquel momento recuerdo que caí de rodillas y dije, Señor, que no venga. Las otras oraciones las había hecho acostadas, pero esa es de rodillas, ¿no? Porque hay oraciones que hay que hacerlas de rodillas. No. Un oso se acerca, tenés que arrodillarte. Si hay algo que merita, y de rodillas caí. Señor, que no venga. Y de golpe hubo silencio. No se escuchaba nada. Y yo era puro oídos. Pero cuando hay tanto silencio es como que te da... ¿Dónde está? A mí no me engaña, está. Seguí orando en silencio porque no voy a hablar. Y en eso escuché al lado de la carpa el sonido de pequeños palitos que se quebraban. Clic, clic, clic. Y mi mente de conquistador enseguida empezó a pensar, cuando llueve, todo se moja.
Y los palitos están mojados y se quedan húmedos. Y cuando los partís no hacen ruido, ¿verdad? Claro. Pero a menos que el palito sea... Porque cuando llueve los palitos chiquitos se mojan. Pero los palitos más grandes en el medio quedan secos. Quiere decir que lo que está afuera es grande, porque solo algo grande podría romper los palitos grandes. No me está ayudando esta lógica para nada. Y de nuevo caí de rodillas, Señor, por favor. Y se escuchaban los ruiditos al lado. De más está decir que esa noche dormí muy poco, pero no salí de la carpa. No, la carpa es una telita, pero me sentía, no sé si un poco más seguro, pero me quedé adentro. Creo que no alcanzó a amanecer cuando yo ya había disparado. Había juntado todo lo que tenía y me fui, salí rápido, bajé por unas montañas, encontré un camino y cuando iba caminando hacia el camino vi que venía una camioneta y corrí hacia la camioneta. Rodé por la montaña, caí, di unas vueltas. Imagínense, venía una señora manejando la camioneta y mientras ella iba manejando de golpe por la montaña, viene alguien ¡guau! Gritando, ese era yo. ¡Guau! Y caí, di la vuelta así y cuando ella llegaba así, yo dice ¡ah! Yo creo que le asusté más a ella que el oso me había asustado a mí probablemente. La señora paró, por supuesto. Y me dice, "What are you doing?" Y le digo, "Es que, ¿me puedes llevar?" Sí, 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 me dice, me vio la cara blanco y me subió. Y me dice, "¿Dónde venís?" Estuve ahí, el lugarcito se llamaba Spring Waters. En el mapita había sido que ahí decía que se llamaba Spring Waters, después descubrí. Y me dice, ¿estuviste ahí? Sí, le digo, pasé la noche. Ah, me dice, yo soy una cazadora de osos. Qué linda profesión, ¿está bien? Y justamente con mi esposo estamos tratando de encontrar a un oso que está por esa zona. ¿No lo viste? Como verlo, no. Dice, hay un oso de unos 200 libras, me dice, que está por allí. No sabés si está. Le digo, bueno, anoche lo escuché. Está allá, si quiere vaya a buscarlo, yo no vuelvo. ¿Saben? La verdad es que yo esa noche tendría que no haber perdido la confianza y tendría que haberme mantenido calmo al recordar todas las oraciones que Dios respondió ese mismo día. Sin contar todas las oraciones que Dios había respondido ya antes en mi vida. Pero a veces cuando tenemos temor a alguna cosa olvidamos todo lo del pasado y nos olvidamos cuántas veces Dios nos ha ayudado. Miren a Pablo. Vengan conmigo una vez más al versículo 24 y 25. Diciendo Pablo, el ángel le dijo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo no tenía temor porque había aprendido a confiar en Dios. En más de una oportunidad él había escuchado a Dios hablarle y él sabía que Dios lo iba a librar también de esta. ¿Alguna vez Dios te respondió una oración? ¿Te respondió alguna vez? ¿A cuántos Dios les respondió alguna oración? Algunos debiéramos levantar las manos y los pies, ¿verdad? Porque la verdad que algunos de nosotros ponemos en trabajo a Dios. Yo me sumo. ¿Por qué? Si tantas veces Dios ha venido a nuestro socorro y nos ha ayudado, ¿por qué volvemos a tener temor? ¿Por qué no podemos hacer como Pablo y atrevernos a desafiar a otros para que confíen en este Dios? Pablo podía, porque estaba seguro de a quién él le pertenecía, estaba seguro de quién él servía, estaba seguro de que a quién él escuchaba y estaba seguro porque en él confiaba. ¿Y vos? ¿En quién confías? ¿En quién tenés puesta tu esperanza? En esta semana vamos a estudiar juntos y quiero que podamos ver cómo podemos atrevernos a dejar de vivir la vida como todo el mundo la vive y ser valientes en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un mundo que está lleno de cobardes. Gente que tiene temor de salir de la casa, que tiene temor de hacer
lo que te imagines. Vos y yo, aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestras vidas, somos llamados a atrevernos a vivir la vida de una forma diferente, como Pablo. Y si vos y yo sabemos a quién le pertenecemos, si sabemos a quién servimos, si sabemos y escuchamos a Dios cada día y recordamos simplemente lo que Él ha hecho, ¿por qué vamos a tener temor? Por el contrario, tenemos todo para poder desafiar a otros para que crean en este Dios. ¿Te atreves? ¿Te atreves a animar a otros, a dar esperanza cuando la gente pareciera ser que la ha perdido todo? Tenemos un Dios que puede animarnos y que puede darnos una esperanza. Un Dios que nunca falla y que donde quiera que estemos nos va a acompañar. ¿Te gustaría atreverte? ¿Cuántos quieren atreverse? ¿Puedo ver las manos? Amén. Ahí donde estás, te invito a que inclines el rostro una vez más y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser valientes y a atrevernos, y que en esta semana, cuando agreguemos cada día una palabra al atrévete, que Dios pueda desafiarnos a cambiar y a hacer las cosas diferentes para la honra y gloria de su nombre. Oh Dios y Padre, te doy gracias, porque en tu palabra tú dejaste el relato de Pablo y su naufragio. Gracias, Señor, porque veo en él alguien a quien podemos admirar, porque en vez de tener temor como todas las demás personas, él podía desafiar a los demás a tener ánimo, porque sabía que te pertenecía a ti, porque te servía, porque te escuchaba, porque confiaba en ti. Oh Señor, ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos ser como Pablo, y que en esta semana que comenzamos hoy podamos tomar decisiones para la honra y gloria tuya y para el avance del reino de los cielos aquí en la tierra. Gracias, oh Dios, que tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros y podamos ser atrevidos para el Señor Jesús. Amén.